Hebreos capítulo 11, desde el versículo 1 al versículo 3. Me gustaría invitarles a ponerse de pie, por favor. Vamos a leer juntos, y aquellos que tienen otra versión que no sea Reina Valera 1960, aquí la tenemos, para que podamos leer juntos. Así dice la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Dios Santo, estamos delante de tu palabra inspirada por tu Espíritu Santo para la edificación, corrección, instrucción a cada uno de nosotros aquí presentes y a todos aquellos que de alguna manera también acompañan este mensaje, oh Dios, que también es transmitido vía internet. Señor, te damos gracias porque esta palabra que es tuya cumple los propósitos que están en tu corazón. Propósitos profundos que nosotros no tenemos dimensión, pero que tu palabra una vez sembrada nunca, jamás volverá hacia ti vacía, sino cumpliendo todos los designios de tu corazón. Bendícenos en esta mañana. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Yo creo que algunos han escuchado acerca de Kierkegaard, un filósofo, teólogo de Dinamarca del siglo XIX. Él nos dio una definición de fe que se quedó muy conocida en la historia y asumida por muchos cristianos como una verdadera definición de fe. Él dice que la fe es un salto en la oscuridad. Lo que quiere decir Kierkegaard es que delante de situaciones que nosotros no estamos seguros, debemos cerrar nuestros ojos y entrar en un riesgo confiando que no va a suceder nada de mal. Y por muchos y muchos años, la afirmación de Kierkegaard fue lema de muchos cristianos. Hay un peligro en esta afirmación. Porque cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 11, está claro que la verdadera fe no tiene nada que ver con riesgos. Es certeza y convicción. Esa es la fe. No hay en ningún texto de la Biblia, ninguno, una definición de fe. Ni siquiera Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es como nosotros cuando leemos Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice que en el principio creó Dios cielos y tierra. No hay una intención del autor sagrado de decir cómo fue que Dios creó todas las cosas, que Dios es el creador. No hay un propósito de probar que Dios es el creador, porque da por asumido que lo es. Y así es la fe. No hay una definición de fe en la Biblia clara. Aquí tenemos una descripción de la fe. Si nosotros leemos toda la Biblia, todas las Escrituras, por supuesto que vamos tomando elementos de esta fe. Pero aquí también yo veo resultados de la fe. O sea, cómo esta fe se desarrolla a lo largo de nuestra vida y cuáles son los beneficios que esta verdadera fe trae a nuestros corazones. Bueno, esta carta, no sabemos quién fue el escritor, hay varias teorías, Pablo, Apolo,
varias personas han surgido en la historia como posibles autores de esta carta. No sabemos, no podemos afirmar. Hay sí elementos que se aparecen en este texto muy parecidos a escritas de Pablo, pero no se puede afirmar con certeza. Lo que sí, este texto pasó por la prueba de canonicidad. Es un texto inspirado por Dios y hace parte del canon sagrado y está en la unidad de la diversidad y no se contradice con ningún otro texto de la Biblia. Por eso tenemos los 66 libros de la Biblia, todos sometidos a pruebas y todos aprobados y sostenidos por la providencia de Dios para la edificación de su iglesia. Todas las personas que quieren saber un poco más acerca del canon, cómo fue la formación, encantado en pasarles materiales para que tú puedas seguir estudiando y aprendiendo acerca de eso. Bueno, esta carta, de una manera muy sencilla, en un párrafo muy pequeño, yo estaba escribiendo, tratando de expresar lo que comprendo de esta carta y creo que es resumido de esta manera. Fue escrita para fortalecer a los hermanos que de alguna manera están siendo probados, otros desanimados por la persecución y que era muy necesario el fortalecimiento de su fe. Había muchas personas que se estaban desanimando por el camino, queriendo volver a las leyes, queriendo volver al legalismo. Entonces esta carta es escrita, uno de los propósitos de esta carta es mostrar que Cristo es superior al sacerdote, es superior a las leyes, es superior a cualquier sacrificio. Cristo es el sacrificio perfecto, el que abrió el camino de los cielos y que llevará a su iglesia segura para gozar eternamente de la comunión con Él y con el Padre. Entonces esa carta tiene este propósito: fortalecer, alentar, animar, corregir, desarrollar en los cristianos la esperanza de la vida eterna, o la misma salvación, o la misma santificación. Un llamado de Dios para que nosotros podamos vivir de manera agradable a Él. Ese es el propósito de esta carta. Nosotros cuando leemos Hebreos capítulo 11, versículos 1, 2 y 3, estamos delante de un texto que habla claramente de cosas del pasado, del presente y del futuro. Y como estos tiempos están guardados en las manos de Dios y nosotros nos apropiamos de todo eso por medio de la fe. Solamente por medio de la fe. Lo más importante aquí no es la fe en sí, sino que el objeto de la fe, Dios. Porque no sé si hace sentido para ustedes, pero nosotros vivimos en una generación que está en búsqueda de fe. Fe en la fe. Fe en la fe. O sea, tengo que tener fe. ¿Fe en qué? ¿Fe en quién? O sea, lo importante aquí es tener fe en Dios. Es lo más importante. Y aquí el autor nos está mostrando de manera clara todo eso. Bueno, entonces yo quiero compartir con ustedes en esta mañana acerca de lo que produce la fe en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y en primer lugar, dice versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera. La fe trae la certeza a nuestras vidas de lo que nosotros esperamos. Eso significa que fe tiene que ver con seguridad, tiene que ver, y vamos a ver un poquito más adelante, con convicción. La fe trata de certeza, de cosas que nosotros estamos seguros
que van a suceder porque nosotros confiamos en aquel que prometió todas las cosas y que es conocido por la cristiandad a lo largo de la historia como Dios fiel. Decir que Dios es fiel es decir que Dios cumple sus promesas. Entonces, nuestra fe habla de certeza de cosas que esperamos, aunque no las tenemos en el presente. Entonces, tiene que ver con futuro. Y por tener esta seguridad, por tener esta certeza en el presente, estoy descansado de que este Dios que prometió hará todas las cosas conforme su voluntad. Y nada de lo que Él prometió dejará de ser cierto y seguro. Siempre Dios cumple sus promesas. Entonces, hablar de fe es hablar de certeza, de seguridad, de convicción. En realidad, esta palabra que fue traducida aquí en Reina Valera 1960, cuando dice es pues la fe, la certeza, esta palabra podría ser es la sustancia. O sea, la fe es la sustancia de lo que se espera. Yo voy a tratar de explicar un poco de qué se trata eso. Certeza o sustancia a nuestro pensamiento acerca de Dios. La fe, mediante su carácter activo, da sustancia a lo que se espera. Es decir, expresa la realidad de lo que se espera. Demuestra la verdad de las cosas que aún no se ven. Decir, la fe es la sustancia de lo que se espera. Es considerar la fe como el poder disfrutar en el presente algo destinado primordialmente para el futuro. La fe da seguridad y sustancia a nuestra confianza en lo que Dios ha prometido para el futuro. Es la misma fe y no nuestros sentimientos acerca de la fe lo que nos da seguridad. Y dice Pablo cuando escribió a los Corintios capítulo 5 versículo 7, él afirma, por fe andamos, no por vistas. Andamos por fe, no por vistas, ni por sentimientos. La fe nos proporciona una garantía de que tenemos una recompensa celestial. La fe segura tiene un poder más allá de la imaginación de los pensamientos y de los pensadores mundanos que están agobiados porque no tienen seguridad, no tienen certeza. Pero la fe habla de certeza, de convicción. Para los verdaderos creyentes produce esperanza, consuelo, con una sustancia y poder que son reales. La fe es nuestra certeza con relación a nuestra esperanza, porque dice el autor, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Y yo me acuerdo de las palabras de Pablo cuando dice que si nuestra vida, si el fundamento de nuestra vida está basado en las cosas del presente o de este mundo, somos los más miserables de todos los hombres. Imagínate vivir sin esperanza en este mundo. Entonces yo echo una mirada a mi alrededor, veo un mundo caído, inseguro, instable, un mundo lleno de personas orgullosas, vanidosas, y que está a punto de destruirse mutuamente. No lo sucede porque el Señor mantiene este mundo por su gracia común, frena la maldad de nuestros corazones para que no llegue a las consecuencias máximas. Pero a la vez en este mundo hay un remanente, hay un grupo de personas que es sostenido por la esperanza, por una certeza
de que, aunque viva momentos muy difíciles en este mundo, su corazón, su esperanza, no está basada en las cosas de este mundo, sino en la promesa de un Dios fiel, que la cumple cabalmente. Porque Dios, antes de todo, es fiel a sí mismo. Y qué interesante si tú miras el último versículo del capítulo 10. El versículo anterior dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, esto mismo está sucediendo con las personas que van a recibir esta carta. Unos están queriendo retroceder. Y lo que está diciendo el autor es que los verdaderos cristianos no retroceden, avanzan en fe y perseverados por el propio Dios, mantenidos para la vida eterna. O sea, tú, si no eres creyente, nunca vas a entender este texto. Jamás. Jamás. No hace sentido. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo decodifica, interpreta a los corazones de los iluminados las verdades espirituales. Porque las verdades espirituales se discernen espiritualmente. Y el hombre natural no puede comprender las cosas que son del Espíritu de Dios. Y es por eso que somos llamados de locos. Porque creemos en cosas que nunca hemos visto. No estábamos en Palestina 2000 años atrás, cuando Jesucristo fue crucificado. Y sin embargo, nuestra fe está basada en eso, en la muerte y resurrección de Cristo. ¿Y por qué creemos? Porque creemos en un Dios que nos dio certeza y que nos muestra día a día, no solamente por su palabra, lo más importante, pero también por la experiencia de que Él es digno de toda confianza. Y creemos en su palabra revelada. Es por eso que los ciudadanos celestiales, a ustedes, somos hoy día recordados de que nuestra viva esperanza no se basa en las cosas de este mundo, sino en las promesas de Dios, en el Dios mismo. Bueno, acerca de eso, un pastor que fue visitar a una persona que está muriendo. Y esas son cosas muy comunes en el ministerio pastoral. Yo, por ejemplo, ayer estaba celebrando con la familia de María Teresa los 94 años de Blanquita. ¡Qué bendición! Y salgo de ahí, voy a Buin para un funeral. Y es sufrir con una familia. Esas son cosas que vivimos en el ministerio pastoral. Y aquí hay una experiencia de un pastor. Yo ya tuve varias experiencias así. El pastor va a hacer una visita a una hermana de la iglesia que está muy enferma. Y cuando llega al lugar, dice a la hermana: hermana, estás muy enferma, ¿cierto? Muy enferma, pastor. Estoy muriéndome. ¿Estáis preparada para morir? Pregunta el pastor. Pastor, me contestó solemnemente: Dios sabe que le he tomado la palabra. Él me ha de cumplir, me ha de ayudar, según su promesa. Y por esto no tengo miedo de morir. Estoy en paz y tranquila, porque yo tomé en serio la palabra de Dios. La muerte no es el fin de la vida, como muchas personas piensan. Hay una vida eterna. Y todo dependerá de dónde está nuestro corazón. Y por eso hay muchas personas que están desesperadas delante de la muerte. Porque no saben, no están seguras. Y fe
tiene que ver con seguridad, tiene que ver con certeza. Y la segunda parte del versículo 1, mira que la primera parte dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Son cosas que se complementan. Estamos hablando de certeza de lo que esperamos. Ahora estamos hablando de convicción de cosas que no hemos visto. Eso es fe. Jesucristo dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque la fe no está basada en lo que vemos, sino en lo que creemos. Y decir que la fe es la convicción. Y hay una historia que yo creo que ya he contado algunas a ustedes de un hombre que tiene un ministerio inspirador en Inglaterra, en la ciudad de Bristol, conocido George Miller, que dedicó su vida a cuidar a niños huérfanos. Y su ministerio fue construir hogares para niños. Pero él hizo un compromiso con Dios. Señor, tú sabes que mantener un hogar de niños es demasiado caro. Y yo no tengo estos recursos. Pero has puesto una convicción en mi corazón. Y por eso lo haré. Hombres, mujeres de Dios, sueñan con convicción cosas que para muchos es una locura. ¿Estás soñando con las cosas de Dios? ¿Estás con el corazón lleno de sueños? George Miller hizo un compromiso con Dios. Señor, voy a dedicar mi vida a este ministerio para servirte a ti. No tengo recursos. Nunca, en todo mi ministerio, yo nunca voy a pedir nada a nadie, solamente a ti. Porque tú sabes, según tu palabra, lo que cada uno de nosotros necesitamos. Palabras de Jesucristo. El Padre Celestial conoce a sus necesidades y Él suplirá día a día lo que ustedes necesitan. ¿Cierto? Mateo capítulo 6. O confiamos en Dios o no confiamos. Tenemos que tomar una decisión. O tomamos la palabra de Dios en serio, como la mujer que está muriendo, diciendo, no me preocupa la muerte, porque confío en el Señor, porque su palabra me alenta, o nosotros decimos que no confiamos. Y fue así que vivió George Miller. Y hay varias historias. Tú puedes después comprar libros de biografía de George Miller, internet, puedes buscar. Pero hay una historia que me encanta. Que él llega al hogar un día con cientos de niños. Y llegan, están todos angustiados, preocupados, tristes. El personal, los voluntarios que trabajan. Y dicen, George, tenemos un gran problema. ¿Cuál? No tenemos comida para el desayuno. Y ni para el almuerzo de hoy. Y los niños ya están sentados esperando la oración para comenzar a comer. ¿Qué vamos a hacer? Y hasta este día Dios había honrado la fe de este hombre. Y él fue trabajando siempre por convicción. Entonces él se queda en silencio, da la vuelta, va al casino donde están los niños y llega con mucha alegría y dice, niños, vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por el alimento. Oh, ¿y cuál alimento? Las personas están preocupadas, este hombre se volvió loco, ¿cómo vamos a hacer? Hecho real, hermanos, registrado por muchas personas. Él empieza a agradecer a Dios con convicción. Gracias por los alimentos, Señor. Por todo lo que nos has dado, por tu amor, bla, bla, bla. Y está pasando al frente de un hogar, un camión, no sé qué era, al frente y se echó a perder. Lleno de comida, de cosas. Y no lograba llegar al destino. Entonces, los dos trabajadores que estaban ahí, dijeron, ¿qué vamos a hacer con esta comida? Y yo me digo, amiga, aquí hay un hogar de niños, donemos todo.
Inmediatamente. Así es la historia de George Miller. Un hombre que decidió confiar en Dios y vivir por la fe, contando solamente a Dios sus necesidades. Terminó su vida dando el testimonio de que Dios nunca, jamás dejó de proveer todo que ellos necesitaban. Eso llena mi corazón de alegría, porque sé que Dios no cambió. Sigue siendo el mismo Dios que trae convicción a nuestras vidas. Entonces, la fe trae la realidad a nuestras vidas, da certeza a nuestro pensamiento acerca de Dios, como decimos. Es pues la fe está seguro de lo que se espera y tener certeza de lo que no se ve. Nuestra convicción está basada en la revelación de Dios en su palabra. Y acerca de este texto, Juan Calvino dijo, muchos siglos atrás, lo siguiente. Parece un poco raro leer este texto, hablar de convicciones, de cosas que nosotros no vemos, de cosas que esperamos. Entonces, Él nos da algunos ejemplos. Se nos asegura una radiante resurrección, pero todavía estamos envueltos en podredumbre. Somos declarados justos y sin embargo el pecado vive en nosotros. Se nos dice que somos dichosos y no obstante estamos entre muchas aflicciones. Entonces, con justicia, se llama la fe de sustancia de cosas que todavía son objetos de esperanza y evidencias de cosas que no se ven. Lo que está diciendo Calvino es que si nosotros no tuviéramos esperanza, ¿qué sería de nosotros? Confiamos en la promesa de un Dios que nos restaurará y que nos librará del cuerpo de esta muerte y que nos llevará definitivamente a su reino celestial sin pecado, a vivir y a disfrutar de una vida de comunión con Él. Pies en la tierra, corazón y mente en los cielos, aguardando. Pero mira el versículo 2. El versículo 2 dice, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. No sé si tú te das cuenta de lo que está pasando aquí. En realidad, el propio Espíritu Santo de Dios está diciendo que estos hombres que empiezan a ser nombrados del versículo 4 hacia adelante, ejemplos de esta fe. Está hablando de fe del versículo 1 al versículo 3. Después demuestra esta fe aplicada en la vida de muchos hermanos, de los patriarcas, de los profetas, de los reyes, de los hermanos del pasado, que vivieron por la fe. Y este mismo texto dice que estos hombres eran hombres y mujeres de los cuales el mundo no era digno de ellos. Vivieron por la fe, se entregaron por la fe. Y la fe en estos casos, en muchos casos, un alto costo para ellos. Pero el testimonio que nos da el Espíritu Santo en el versículo 2 es que estos hombres, estas mujeres alcanzaron el buen testimonio. Significa que por la fe fueron aprobados por Dios. Fueron reconocidos por Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 6 de este mismo texto. Dice, pero sin fe
es imposible agradar a Dios. Lo que está diciendo en el versículo 2 es que estos hombres, estas mujeres que van a ser nombrados del versículo 4 hacia adelante, estos hombres agradaron a Dios porque vivieron por la fe, por la certeza, por la convicción. Estos hombres estaban confiados en la promesa de que el Redentor, Jesucristo, vendría. Sin vivir esta experiencia, sin ver con sus ojos, pero confiados en la promesa. Confiados en la promesa de Dios, aguantaron, sufrieron todas las aflicciones, pero estuvieron guardados por Dios. Y si tú miras el versículo 10, nos habla de la esperanza de estos hombres, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estos hombres y mujeres que van a ser nombrados como héroes de la fe, son personas que estuvieron todo tiempo confiados y confiantes en la promesa de Dios. Y por eso, el corazón de Dios aprueba a cada uno de ellos. Por eso dice, alcanzaron buen testimonio. No está hablando que tenían un buen testimonio en la sociedad, no está hablando que la gente les quería, está diciendo que fueron aprobados por Dios por la fe. Porque sin fe no hay relación con Dios. Sin fe no hay justificación. Sin fe, el autor resumen, es imposible agradar a Dios. Fe es esta certeza, esta convicción, es confiar completamente en las promesas de Dios y no dudar en nada. Cuenta la historia de un maestro que está enseñando a sus discípulos y él tenía un reloj muy bonito de plata y dijo a su discípulo número 1, mira, yo te voy a regalar este reloj. Toma, es tuyo. Y él dijo, no, está bromeando. No es posible que me va a regalar un reloj tan bonito como ese. No. Y si quieres, venga, es tuyo. No. El segundo, este reloj es tuyo, te lo regalo si vienes y lo aceptas. Dijo, no, si yo lo acepto, mis compañeros se van a burlar de mí porque me está engañando, por supuesto, el maestro. Y así va. Y todos, cuando lleguen el último, dice el más pequeño, el chico, te voy a dar este reloj si lo aceptas. Él se para, va, lo toma y dice muchas gracias y lo guarda. Y todos esperando que el maestro iba a retarlo y todo. El maestro le mira y le dice, mira, todos ustedes no me creyeron. Les estaba diciendo que les regalaría. Y no me creyeron. Solamente el chico. Es tuyo, guárdalo y hagas un buen uso de él. Un ejemplo muy pequeño. Pero hemos recibido las palabras del maestro. O confiamos en Dios y en sus promesas, o no confiamos. Nuestra relación con Dios solamente puede ser desarrollada por un instrumento que se llama fe. O sea, creerle de todo nuestro corazón. Bueno, caminando para una conclusión, tenemos el versículo 3 que dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El versículo 3 está volviendo una vez más a la descripción de la verdadera fe. Porque, querido, déjame decirte algo. Si tú no crees en Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio crió Dios cielos y tierra. Si tú no crees en este versículo, tú no vas a creer en nada de la Biblia.
Porque si tú no asumes que Dios es el creador de todas las cosas, la Biblia no tiene sentido para ti. Por eso, nosotros creemos en la creación por la fe. No estábamos ahí. No vimos. No estábamos presentes. Pero creemos en la revelación de la palabra de Dios, que dice que Dios llamó a la existencia todas las cosas por el poder de su palabra. Y ahora, una vez más, lo que está diciendo el autor es: por la fe entendemos. Está hablando de razón. Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Nuestra fe está basada en hechos reales. El Cristo histórico que murió y resucitó. El Dios que creó todas las cosas de la nada. Hay una historia que contaba un profesor mío de que está caminando los hechos reales, la fe, las emociones y los sentimientos. Y una muralla arriba, caminando. Delante están los hechos reales, caminando. Y la fe, atrás, mirando los hechos reales. Y atrás de la fe están los sentimientos y las emociones. Y la fe caminando, mirando los hechos reales. De repente la fe se detiene. Despacito, sigue despacito, se va deteniendo y mira hacia atrás para las emociones y los sentimientos y se cae. Porque la fe no está basada en sentimientos o emociones. La fe está basada en hechos reales. Jesucristo murió y resucitó. Y Pablo, en 1 Corintios 15, da evidencias científicas de que Jesucristo resucitó. Entonces, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Hay una historia de la aparente crisis entre fe y ciencia que están en las universidades. ¿Cuál es el problema de eso? El cientificismo naturalista, filosófico, trata de introducir eso en las universidades. Pero si tú te dedicas a investigar, te darás cuenta que los principales científicos del mundo eran de trasfondo religioso, o cristianos o judíos. Creía en un Dios creador. El gran Isaac Newton, por ejemplo. Entonces, por la fe, creemos. ¿Y qué es lo que es fe? Convicción, certeza. O sea, no hay duda que Dios es el creador de todas las cosas. No tenemos duda. No tenemos duda. Dios creó todas las cosas. Llamó a la existencia todas las cosas por el poder de su palabra. Entonces, haciendo un resumen de todo eso, de acuerdo con la definición que se recoge en Hebreos capítulo 11, la fe es la confianza que se aproxima a la certeza absoluta. Y el cristianismo es una religión que se basa en acontecimientos históricos verdaderos, muchos de los cuales fueron de una naturaleza milagrosa. Los hechos históricos le dan sustancia a nuestra fe. Nuestra fe está basada en los hechos reales. Y Spurgeon, en un sermón predicado 14 de diciembre del siglo XVIII, dijo, hablando acerca de la confesión de fe de Westminster y del catecismo de Westminster, el catecismo de la histórica asamblea pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y su respuesta es, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. La respuesta es perfectamente correcta.
aunque también hubiera sido igualmente correcta si hubiera sido más corta. El fin principal del hombre es agradar a Dios. Como dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Concluyendo, ¿tienes fe? La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por la fe, nosotros nos apropiamos de los beneficios del sacrificio de Jesús en la cruz y de la vida eterna. Por la fe. Entonces yo te quiero hacer algunas preguntas si tú contestas en tu corazón que tienes fe. 3 pruebas, breves, para que no te canses. ¿Quién tiene fe ha renunciado a su justicia propia? Si pones un átomo de tu confianza en ti mismo, no tienes ninguna fe. Si pones una partícula de confianza en cualquier otra cosa que no sea la obra de Cristo, no tienes fe. Si confías en tus obras, estas obras son anticristo. Y Cristo y el anticristo no pueden estar juntos. Primera epístola de Juan. Para Cristo es todo o nada. Él debe ser el Salvador suficiente o no lo será en lo absoluto. Si tienes fe, entonces puedes decir como nuestros hermanos cantaba en el siglo XVII y XVIII. Nada traigo en mis manos, simplemente a la cruz me aferro. Nada traigo en mis manos, simplemente a la cruz me aferro. La verdadera fe puede ser reconocida por esto. Expresa una gran estimación por la persona de Cristo. Si tú dices, tengo fe, Cristo es la persona central en tu vida, en tu corazón. ¿Amas a Cristo? ¿Daría tu vida por Él? ¿Buscas servirle? ¿Amas a su pueblo? ¿A la iglesia de Dios? Si sí, también puedes cantar. Jesús, amo tu nombre encantador. Es música para mi oído. ¿Te das cuenta? Quiero hacer por lo menos una aplicación para ti hoy. Si tú te has dado cuenta, versículo 1, 2 y 3, de lo que dice Hebreos capítulo 11. Todos los 3 versículos están basados en la revelación de Dios en la Biblia. Por ejemplo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todos los hombres de Dios, los patriarcas, hombres y mujeres, vivieron esperando la promesa. Lo que está diciendo el autor de Hebreos es volver a las Escrituras. Todo el relato, toda la narrativa bíblica genera en nuestro corazón fe. Y también dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Otra vez, cuando nosotros leemos acerca de los patriarcas, de los profetas, de los hombres de Dios registrados en el Antiguo Testamento, estos hombres fueron aprobados por Dios por la fe. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios. Esto está registrado en Génesis capítulo 1. Lo que está haciendo el autor de Hebreos es hacer una mirada para el Antiguo Testamento y fortalecer la fe. La aplicación más obvia de este sermón es lo siguiente. ¿Tú quieres tener fe? Hay que leer la Biblia. La fe como un músculo que necesita ser desarrollado. Y la fe viene por el oír. Y oír la palabra de Dios. No hay fe sin Cristo. No hay fe sin palabra de Dios. No hay desarrollo de la fe si tú no tratas este libro con mucha seriedad. Muchas personas dicen ser creyentes, pero no logran desarrollar
argumentos de la defensa de su fe. Muchas personas dicen, yo soy creyente en Dios. Y tú preguntas, ¿en qué crees? No, yo creo en lo que cree la iglesia. ¿Sí? ¿Y la iglesia en qué cree? En lo mismo que creo yo. Pero ¿en qué crees? No sabe. Pedro dice que tenemos que estar preparados para dar la razón de nuestra esperanza. Preparados. Eso se llama apologética. Defensa de la fe. Saber argumentar. No hay fe inteligente sin conocimiento de Dios. Por eso tenemos que leer la palabra. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias porque podemos hablar de todo eso en la certeza, en la convicción de que Cristo murió en la cruz y resucitó, la esperanza de nuestra vida, y que Él volverá para rescatar a su iglesia. Nosotros esperamos firmes, constantes por tu gracia, hasta este día perfecto, en que vendrás, conforme tu promesa. Nuestra fe, nuestra esperanza, se basa en esta certeza. Confiamos en ti, Señor. Descansamos en tus cuidados. Pese a todas las dificultades en este mundo, las pruebas del presente no se comparan con la gloria del porvenir. Nuestra fe y nuestra confianza están puestas en ti, Señor. Confiamos en ti y esperamos por ti. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén.